Día 71 del reto de la prosperidad. La ley de la influencia. La tercera ley estratosférica del éxito que aprendemos a leer, dar para recibir, es la ley de la influencia. Tu influencia está determinada por la medida en la que antepones los intereses de los demás a los tuyos. En Dar para Recibir, el personaje principal, Joe, tiene problemas entendiendo cómo el poner los intereses de otras personas primero puede ser una ley del éxito. Su mentor, Pindar, le explica rápidamente: si antepones los intereses de los demás a los tuyos, siempre verás satisfechos tus propios intereses. Siempre. Hay quien llama esto el iluminado interés propio. Cuida lo que requieren los demás, confiando que cuando lo hagas obtendrás lo que requieres tú. Aún así, se le dificultaba a Joe entender lo que Pindar le dice, y por una buena razón. La actitud se ve extraña en un ambiente donde el dinero, el poder y los logros han sido tradicionalmente las características de influencia. Pero como le explicó Pindar, el tener dinero, poder y logros no te hace influyente. El ser influyente es lo que atrae el poder, el dinero y la habilidad para lograr lo que deseamos en la vida. El razonamiento detrás de esto es sencillo. Sin embargo, para entenderlo, primero requerimos reconocer que estamos cableados para enfocar nuestra atención hacia nosotros mismos. Nuestro interés propio es un músculo emocional que hemos ejercitado a diario y como tal es el músculo fuerte que tenemos, con respuestas reflejas que se están rápidamente aligerando. Cuando consideremos que durante toda nuestra infancia y niñez se nos cubren casi todas nuestras demandas, nuestra preocupación del yo puede entenderse fácilmente. En un estudio científico que se llevó a cabo hace varios años, los investigadores grabaron conversaciones entre niños de 6 años y sus mamás. Los pronombres más utilizados por los niños eran yo, mí y nosotros. El tú estaba básicamente reservado a frases comando, tales como tú haz esto, para mí. Cuando consideremos el entrenamiento que recibimos de niño bajo la tutoría de nuestros padres, desde la infancia hasta los 6 años, casi siempre nos centramos en el yo. Es fácil entender por qué, cuando llegamos a la pubertad, el estar centrados en el yo es una inclinación natural y es inconsciente. Cuando nos enfrentamos a una circunstancia que requiere que elijamos entre nuestro propio interés y el interés de los demás, nuestra respuesta automática es la de elegirnos a nosotros primero. Como el inhalar y el exhalar, no tenemos ni siquiera que pensarlo. Es una respuesta natural y esperada. Por otro lado, el poner los intereses de otra persona antes que los nuestros es algo que requerimos elegir conscientemente. Primero, requerimos elegir dejar de lado nuestros propios intereses y deseos a favor de otra persona. Y entonces vencemos el deseo natural de elegir lo que deseamos. El vencer una inclinación natural no es fácil. Aguanta tu respiración hasta que te desmayes, por ejemplo, y verás que rápidamente cada parte de tu ser regresa a la normalidad. Esto es lo que sucede cuando dejamos el yo a un lado. Parece como si aguantáramos la respiración y nuestra inclinación inmediata es la de darnos por vencidos. Respirar y regresar al modo de autopreservación. Ya que vencemos nuestras tendencias naturales de autopreservación, cuando elegimos anteponer los intereses de los demás a los nuestros, estamos haciendo algo realmente extraordinario y automáticamente nos hace resaltar. Debido a que el elegir complacer a los demás antes que a nosotros mismos es tan poco común, al decidir poner nuestro yo a un lado nos hace individuos excepcionales. Y como individuos excepcionales, nuestra habilidad para influenciar a los demás se incrementa automáticamente. Si dudas esto, piensa en la gente que ha influenciado en tu vida. Han influido en tu vida al decirte que eres importante para ellos o convenciéndote que eres importante para ellos. ¿Te han tocado emocionalmente de alguna manera al hablar de ellos mismos o al hablar de ti, de tus necesidades y tus preocupaciones? ¿Te han hecho sentir miedo al incrementar el poder de alguna persona que percibas como enemigo, haciéndote sentir demasiado débil para defenderte? ¿O te han hecho sentir esperanzado al revelarte lo poderoso que eres por ti mismo? Toma cualquier libro que hable de cómo ser un buen conversador
y pronto aprenderás que el ser un excelente conversador no consiste en recitar datos y hechos, sino hacer que los demás hablen de ellos. La clave para ser influyente es la misma. Dile a alguien que lo que deseas que ellos hagan te beneficiará, o beneficiará a tu familia, o beneficiará a tu compañía, o beneficiará a tu país, o te pondrán muy poca atención. Muéstrale a alguien que lo que deseas que haga lo beneficiará y seguramente te lo ganarás. Esta ley funciona universalmente, ya sea que la apliques con tu vecino, tu jefe, tu hijo y hasta con tu mascota. En el momento que muestras los beneficios que el otro recibirá, te vuelves una persona de influencia. Un becerro indisciplinado y una joven doncella mostraron esta lección al filósofo norteamericano del siglo XIX, Ralph Waldo Emerson. Como lo escribió en su diario, Emerson y su hijo Edward estaban metiendo al becerro en el establo. El becerro se resistía a entrar. Emerson apretaba los músculos y empujaba desde atrás, empujando al becerro hacia adelante. Mientras el padre empujaba, el hijo tomaba al becerro del cuello y lo jalaba hacia el establo. Aunque los dos hombres estaban determinados, el becerro no cedió. Mientras ellos empujaban y jalaban y hacían que el animal hiciera lo que no deseaban hacer, la sirvienta de Emerson miraba desde lejos cómo los dos hombres perdían la batalla en contra de esa tonta bestia. Finalmente, ella se acercó al becerro y calladamente puso su mano en la boca del becerro. El becerro chupó los dedos de la muchacha mientras ella gentilmente lo llevaba dentro del establo. La mayoría de nosotros somos como el becerro. Hasta podría decirse que somos tercos. No nos pueden empujar o jalar a eleccionar para que hagamos algo que no elegimos hacer. Si nos desean motivar, primero tendrán que hacernos entender por qué sería benéfico para nosotros el movernos. Y la mejor forma de hacer esto es anteponiendo sus intereses a los nuestros. Cuando entendamos que alguien se preocupa por nosotros, como el becerro con la jovencita, la mayoría de nosotros lo seguirá sin preguntar. Sin embargo, mientras guíes, es importante entender que el poner los intereses de otra persona antes que los tuyos no significa hacer de cuidador, sino de socio. Aunque rara vez se ve así, el rol del cuidador tiende a ser dominante, donde una persona ejerce cierto control sobre la otra, aun si el control se considera favorable para el que está siendo cuidado. El hecho es que las acciones tomadas generalmente son la decisión del cuidador, como la actitud de la sirvienta, que guió al becerro a donde ella deseaba. Por otra parte, el ser una sociedad es tener consideración y respeto. En este rol, los intereses de la otra persona requieren ir primero de forma genuina. Entonces, ¿cómo me beneficia el anteponer los intereses del otro? Para responder a esto, primero veamos las palabras finales de la explicación de Pindar a Joe. Cuida lo que requieren los demás, confiando que cuando lo hagas, obtendrás lo que requieres tú. Lo que damos regresa a nosotros multiplicado. Esta es la ley universal fundamental, y como la ley de la gravedad, no falla. No es que a veces funcione y a veces no, siempre funciona. Cuando ponemos a los otros antes que nosotros, esencialmente dándonos a ellos, entonces lo que hemos dado se nos dará de regreso. El universo nos regresará lo que deseamos, lo que necesitamos, lo que soñamos y lo que deseamos con todo el corazón. No sucede porque estemos siendo extraordinariamente desinteresados. Sucede porque al trabajar por el beneficio de otros, estamos trabajando con la ley de manera que eventualmente nos beneficiará a nosotros. El anteponer a los otros es tanto un asunto de fe como de confianza, como un asunto de ganas de dar. Pero a medida que comenzamos a comprender que cada partícula de energía que enviamos al mundo se va a reflejar en nosotros, nos damos cuenta que el anteponer a la otra persona es un acto tan egoísta como es desinteresado. Al anteponer a los demás, nos estamos armonizando con la ley espiritual y la alineación con el flujo universal. Al dar de nosotros, estamos asegurando que se nos dará.
Al buscar vivir y trabajar en sociedad con nuestros semejantes, involucramos tanto a la ley de la influencia como a la ley de oro. Todos deseamos ser el primero, todos deseamos creer que importamos. Todos deseamos sentir que lo que decimos y pensamos y hacemos es importante. Cuando elegimos ponernos aún por un momento en los zapatos del otro y le damos el regalo de anteponerlo a nosotros, dejándolo saber que nos importa y que no lo dice y piensa y hace es importante. Estamos siguiendo la ley de oro, al pie de la letra. Estamos haciendo una gran diferencia importante en el mundo. Es más, nos estamos convirtiendo en individuos extraordinarios que no solo influimos en las personas a nuestro alrededor, sino que en el mundo entero. La acción del día de hoy. Lee tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Tómate un momento para pararte firme con un brazo alzado hacia el cielo y el puño firme como si estuvieras agarrándote de la mano de Dios. Ahora, ya sea verbal o mentalmente, repite: con Dios como mi testigo, y continúa. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor 3 veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo los que estamos participando en el experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces bendícete a ti e imagina lo mismo para ti. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. El pensamiento del día de hoy: si deseas vivir una larga vida, enfócate en contribuir a los demás. Hans Selye. La afirmación del día: al poner a los demás antes que a mí, siempre prospero. Al poner a los demás antes que a mí, cambio al mundo.